Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bien, empezamos un núcleo formativo nuevo en estadística donde va a ser fundamental eh, recordar o acordarnos de algunas cosas que vimos en el anterior núcleo formativo, ¿vale? Acordaos que estamos dentro del tratamiento de resultados y empezamos con la actividad 5. ¿Qué va a ser esta actividad? Este núcleo formativo se divide en los test estadísticos, que va a ser lo que vamos a ver hoy, y la recta de calibrado, que ya vimos antes de Navidad una parte y quedará una pequeña parte. ¿Para qué nos sirve esto? Básicamente, en resumen, y ahora profundizaremos en el tema, sirve para comparar dos métodos, comparar dos series de resultados. Principalmente, hay más casos, pero principalmente tener eso como idea. Es decir, ¿cómo puedo saber si un método es mejor o peor que otro? Pues comparando resultados, ¿vale? ¿Qué va implícito también? Pues el valor, la distancia que está del valor real, por así decirlo, o del valor que se supone que tiene que dar, y la dispersión, ¿vale? Ahora repasaremos también lo que eran todos estos conceptos. ¿Vale? Aquí nos lo pone también interpretación de datos, ¿no? Un conjunto de para interpretación de datos y sobre todo nos permite establecer si hay diferencias significativas, ¿vale? Esto es muy importante entre los conjuntos de datos. Vamos ya a poner ejemplos. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué métodos? ¿En qué podemos aplicar esto? Pues tenemos la determinación del permanganato de potasio, ¿vale? Por ejemplo, permanganato, y hacemos la muestra con 2 días de diferencia. ¿Qué pasa? Que el permanganato se descompone con la luz, el oxígeno, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el resultado va a ser diferente. Por lo tanto, con estos métodos se podemos deducir si hay o no disminución de la concentración de permanganato, ¿vale? Valorándolo un día u otro. ¿Para qué podemos también utilizar esto? Pues para validar un método, evidentemente. Podemos confrontarlo, los datos de nuestro método nuevo con un método antiguo para saber si hay diferencias o no, o nos sirve. Si cambiamos de reactivo, porque un reactivo es muy tóxico, por lo tanto añadimos un reactivo nuevo y quizá el método no vemos que hay diferencias significativas, por lo tanto los resultados son muy iguales, por lo tanto podemos aplicar el método nuevo, ¿vale? Si hay diferencias de precisión entre dos tipos de instrumentos, lo mismo, compramos un aparato nuevo o queremos comprar un aparato nuevo y antes de hacer la inversión, pues lo estamos mirando. Quizás nos interese hacer la inversión o no, por lo tanto, hay que probarlo. Para comparar dos analistas, ¿vale? La calidad de dos analistas también aquí nos sale, pero podemos llegar a mirar eso. El conjunto de placas de microorganismos, si hay diferencias o no, si una ha sido contaminada porque tiene un poco más de crecimiento o respecto a otras o no. Todo esto lo vamos a ver hoy. Por lo tanto, lo que queremos es si hay diferencias significativas, sobre todo. ¿Qué pasa? Que si nos sale positivo, que sí que hay diferencias significativas, pues esa es nuestra conclusión. Pero si no, si nos sale el cálculo que no encontramos diferencias significativas, no quiere decir, a que nos lo dice, no quiere decir que no exista, sino que con este cálculo que estamos haciendo, con estos cálculos que estamos haciendo, no lo podemos demostrar, pero a lo mejor sí que hay otra forma, pero estamos aplicando estos métodos y en lo que hemos hecho no hay diferencias, ¿vale? Seguimos y ahora vamos a ver estos 5 métodos de test estadísticos para comparar. En una prueba o en otra nos va a interesar hacer una comparación u otra, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar con la comparación de un conjunto de datos con un valor referencia. Este es el más sencillo.
es tener un valor de referencia y coger nuestro valor, nuestro conjunto de datos y ver si se parece o no, que es lo típico en fabricación. Fabricación, queremos embotellar a 2 litros y que es nuestro valor de referencia y vamos pesando o midiendo el volumen de todas las muestras, de todas las botellas y vemos si coincide con el valor de referencia o no. ¿Vale? Así que vamos a comparar la exactitud de la producción o de la serie de datos, para hacerlo más genérico en la explicación. Datos experimentales, porque yo tengo las botellas ahí, con un valor de referencia, 2 litros. No, siempre las comparaciones se hacen con un nivel de confianza, que en este caso, o siempre, ya os acordáis, cuando hablábamos en el anterior tema, de 95% de confianza. Pues aquí siempre o normalmente, a menos que nos digan lo contrario, la confianza va a ser del 95%, el nivel de confianza. Así que ya sabéis, si hay que buscar el T, estamos en el 95%. A menos que nos digan otra cosa, claro. Bien, ¿cómo se hace esto? Vamos a ver para qué. Los 2 ejemplos. Queremos validar un método analítico, realizamos una serie de análisis con una muestra de referencia, es decir, sabemos su valor y analizamos los resultados experimentales que hemos tenido de ese método. ¿Podemos saber o no que ese método tiene error? La muestra de referencia, el valor de la muestra de referencia es bueno. Por lo tanto, lo que no puede variar son los métodos, los resultados del método analítico. ¿Vale? Le damos cuerpo a este problema planteado y decimos que el método es la determinación de nitritos en agua. Los valores están muy cercanos a los límites en agua potable, por lo tanto queremos cerciorarnos si estamos sota el mínimo, ¿no? Por debajo del mínimo. ¿Por qué? Porque nos podemos estar incumpliendo la ley. Por lo tanto, es importante saber si estamos o no con el valor adecuado, idóneo. ¿Cómo se hace esto? Muy fácil. Calculamos los límites de confianza y miramos los límites de confianza, nos acordamos, ¿no? Hacemos la michana de los valores experimentales más menos los límites de confianza del dato, de nuestros valores, vamos a decirlo, de nuestra serie de datos, mejor dicho, y vemos si el valor de referencia, UR, valor de referencia, pertenece al dominio del número más pequeño al número más grande. Nos vamos a la bolsa de pipas, por ejemplo, 100 gramos más menos 5. Por lo tanto, mi valor referencia tiene que estar desde el 95 al 105. Si a mí me han dicho que en base a 102 gramos, como 102 está dentro de 95 a 105, 102 está dentro, por lo tanto podemos decir que no hay diferencias significativas, que estamos envasando bien. Si me da la michana lo mismo, vamos a ponerlo, pero mi valor referencia me están diciendo que en base a 80 gramos, no, pues yo estoy envasando como mínimo a 95, desde 95 a 105. Y a mí me han dicho que pusiera bolsas de 80 gramos, por lo tanto, no estoy dentro de diferencias significativas. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Una comparación. Nuestro valor real no está dentro del intervalo, por lo tanto, sí y a diferencia significativa entre el conjunto de dades de la serie y el valor referencia. Si es troba dentro del intervalo, por lo tanto decimos que no hi ha diferencias, ¿vale? Por lo tanto, siempre que esté dentro del rango, no hi ha diferencias. Si está fuera, hi ha diferencias. Vamos a verlo en un ejemplo. Nueva técnica analítica y preparamos una muestra que sabemos realmente, que lo hemos hecho perfecto, lo sabemos que está bien, que contiene 0,0319% de cobre. Y la analizamos 4 veces con el nuevo método. Y vemos a ver qué da. Pues aquí están los 4 valores, ¿no?
tal, 30, 23, 31, 28. Hemos quedado un pelín por arriba, las 4. Pues vamos a ver si nuestro método proporciona valores significativos más altos o no. Si mi valor referencia está dentro del dominio, podemos decir que sí, ha dado un poco alto, pero se mantiene. Sin embargo, si no está dentro del dominio, podemos decir que sí, que nuestro método nuevo da valores un poquito más altos. Muy bien, ¿cómo se hace esto? Pues calculamos los límites de confianza de las datas experimentales para el 95%. ¿Os acordáis del tema anterior, de la T? ¿Vale? Tenemos una serie de 4 datos, por lo tanto, hacemos la mitjana, ningún problema, de los 4 datos, más menos, ahora vamos con la T, más menos sigma, acordaos que va a ser sigma de muestra, nunca población, entonces tenemos 4 datos, por lo tanto vamos a calcular sigma de muestra, perdón, que me va a dar una S de 0,0003559 partido raíz de n. Raíz de n, pues lo tenemos n, vale 4, porque hay 4 muestras. ¿Qué vamos a buscar en la T? Pues vamos a buscar para la columna del 95%, ¿vale? La columna del 95%, de arriba a abajo, vamos a buscar grados de libertad 3. ¿Por qué? Porque los grados de libertad, acordaos que siempre es n-1. Por lo tanto, 4 menos 1, 3. Y vamos a ir a la tabla normal, a ver si la tengo por aquí. Por aquí tenía una. 95 y 3. 95 y 3, 3,18. Muy bien. 3,18. Por lo tanto, mi T va a valer 3,18. Aquí la tengo. Hago el cálculo y ya tendremos los valores de los límites de confianza, que hay que sumar y restar al valor de la mitjana. El valor de la mitjana hemos calculado que eran 0,0328, 328. Y el más menos lo redondeamos a un número, al primero, y hacemos el valor más pequeño, pues será 0,0328 menos 0,0006. Y el valor más alto será la mitjana más el valor de los límites de confianza. Por lo tanto, tenemos que nuestro valor real ha de estar entre el dominio del 0,0322 al valor de 0,0334. ¿Cuánto nos había dado de referencia? 319. 319. Aquí lo tenemos. 319 está dentro del dominio este que tenemos aquí. No, porque el valor más pequeño es 322. Por lo tanto, 322 es más grande que 319 y es el valor más pequeño. Por lo tanto, nuestro valor referencia no está dentro del intervalo de confianza. Por lo tanto, podemos decir que sí, que nuestro método proporciona valores significativamente más altos respecto al valor de referencia. Todo esto con un 95% de confianza, que lo podemos decir. Si os fijáis en las estadísticas de cuando hay una votación, de elecciones y tal, te suelen dar pues con el 90% de confianza, con el 95% de confianza. ¿Por qué? Porque han aplicado este factor aquí. Evidentemente la muestra es mucho más grande, pues en vez preguntan a muchísima más gente, nosotros lo hemos hecho con 4 muestras. Lo podemos hacer con más, etcétera. Por lo tanto, aquí faltaría que si hay diferencias significativas con el 95% de confianza de decirlo. Ojo, podemos llegar a un fallo, podemos estar en ese 5% de llegar al error. Bueno. Otro tipo de test, comparación de mitjanas aritméticas de 2 series. Este también es muy importante. Vamos a comparar 2 mitjanas de 2 series. A ver qué sucede. ¿Para qué nos sirve esto? Para evaluar la posible falta de exactitud entre 2 series. O demostrar que 2 series corresponden a poblaciones diferentes. Esto también es muy interesante. Porque podemos decir que son lo mismo, el mismo producto,
O podemos decir que la población es diferente, que el producto ha cambiado, ¿vale? O ha pasado algo en la producción que ahora estamos pues haciendo un producto con mejor calidad, o con menos, o con más volumen, o con menos, con más tanto por ciento de cobre, por ejemplo, o con menos. Por lo tanto, nos interesa saber compararlos entre sí. Otra vez volvemos al 95% de confianza. Esto va a ser siempre así. Y lo vamos a comparar, ahora veremos cómo se hace. Si aparecen diferencias significativas, podremos afirmar que las dos series no presentan la misma exactitud o que corresponden a dos poblaciones diferentes. Bien, ¿cómo se hace? Para hacer esto tenemos que recordar lo que vimos de exactitud y precisión, ¿vale? Esto acordaos que ya lo vimos en clase, en teoría, cuando aún era presencial. La exactitud es a proximidad a lo que está de cerca al valor verdadero o aceptado, el valor teórico, ¿no? Ese valor que muchas veces no tenemos, acordaos. De hecho, aquí nos lo pone, no siempre podemos conocerlo. Por lo tanto, si estamos muy cerca, podemos decir que tenemos gran exactitud. Y la precisión era no lo contrario, pero sí otra cosa, que era el grado de dispersión. Si un método es repetitivo, podemos decir que tiene gran precisión, que no se va a ir. Puede ser inexacto, porque está lejos del valor central, del valor real que ha de tener. Pero si sabemos corregir ese fallo, ese error que va a venir del método, del analista o de quien sea, del aparato, etcétera, podremos tener muy gran exactitud y gran precisión. ¿Vale? De aquí, de hecho nos lo dice, con más cifras significativas tenga un instrumento o un método, podemos proporcionar datos más exactos, más cercanos entre sí. Por lo tanto, nos interesa siempre tener más cifras significativas. Mientras más cifras significativas, mejor. Ejemplo de aplicación. Vamos a ver. Pues lo mismo, estudien métodos y compararlos entre otros métodos que ya conocemos para ver si nos interesa implementarlo. Estudiar la calidad de un determinado analista, cómo ese analista opera en el laboratorio, lo que hemos comentado antes. Hay un ejercicio que es ejercicio de intercalibración de laboratorios, y lo que se hace es interlaboratorios, un análisis de interlaboratorios es en diferentes laboratorios se reparte la misma muestra, ¿vale? de una muestra grande, y los diferentes laboratorios con los diferentes analistas hacen los análisis que tocan. Quien recibe o quien manda y recibe la muestra, evidentemente sabe las concentraciones y sabe el dato exacto. Comparando la serie, los resultados que han tenido 2, 3, 4, los 5 laboratorios que estaban participando, pues se puede dar una lista de qué laboratorio es mejor, qué analista es mejor, hacer incluso distinciones, pues este laboratorio es mejor en micro, el otro es mejor en ensayos físicos, el otro es mejor en ensayos de cromatografía, etcétera. ¿Vale? O diferencias entre analistas. Un analista es mejor que otro analizando porque están usando el mismo método y los mismos equipos. Por lo tanto, podemos ver qué analista es mejor. Estudiar fiabilidad y constancia de una serie de datos. Es decir, a ver si es repetitivo. Aquí el analista, la muestra y los métodos en diferentes días son los mismos. Lo único que varía, pues, solo eso es el periodo, son los días. Entonces vemos si es repetitivo, si da siempre más o menos igual, por lo tanto decimos que sí que es robusto el sistema, el análisis.
que aguanta independientemente de los días. Bien, ¿cómo lo hacemos matemáticamente? Hay dos formas, el método general, que lo vemos ahora mismo, y emparentando parejas de datos. También lo veremos. Tenemos una serie de datos, ¿vale? El de puntos raya, el de las rayas, básicamente. Vemos que tiene un valor central de 15, vemos que puede ser una normal o una T, hay una distribución normal, pero tenemos a nivel real, que es la continua, la raya continua, nuestras muestras tienen una distribución también normal, pero vemos que este crecimiento, el de la izquierda, es menos pronunciado y el de la derecha es muy pronunciado. En el lado izquierdo acumula más datos. Vemos que el valor teórico tenía que ser 15,5, sin embargo nos está dando 17,7. Bien, por lo tanto vamos a comparar o comprobar si son iguales o no la serie de datos con estos datos. ¿Qué hay que hacer? Saber el número de datos, ¿vale? N, como siempre. El promix, pues como siempre, promedio, mitjana, desviación estándar de la muestra. Seguimos hablando de la muestra, ¿vale? Estamos en laboratorio, tenemos pocos datos, en teoría. ¿Vale? Esto ya no lo sabemos de memoria. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la desviación típica ponderada de todos los datos. Estamos viendo para 2 series, pero se puede hacer para más. Vamos a ver de 2 series. Y se llama SP, ¿no? La desviación típica, S, ponderada, P. Que será igual a la raíz cuadrada de n-1, n1 menos 1, es decir, número de muestras lo tenemos, es fácil, menos 1 por la desviación estándar 1 al cuadrado. ¿Os acordáis lo de la varianza covarianza cuando era al cuadrado? Pues aquí aparecen. Más lo mismo, pero con el 2. El número de muestras de 2. Normalmente solemos intentar tener el mismo número de muestras, porque si no es diferente. Aún así vamos a ver ejemplos con un número de muestras diferente entre las 2 series. ¿Vale? No pasaría nada, se hace lo mismo. Por ejemplo, si tenemos 10 y 10, pues sería 10 menos 1, 9, por la desviación estándar, más 10 menos 1, 9, por la desviación estándar del 2, de la segunda serie de datos, al cuadrado. Dividido de n1 más n2 menos 2, correcto, raíz cuadrada. Pues esto ya sería la desviación estándar ponderada de las 2 series. Tenemos que calcular la t calculada. ¿Cómo se calcula la t calculada? Pues será igual a la mitjana promedio de la serie de datos 1 menos la serie de datos 2 en valor absoluto, ¿vale? Es decir, me da igual el orden, que los pongamos, valor absoluto, dividido SP, que la acabamos de calcular, por raíz cuadrada de n por n, n1 por n2, dividido de la suma, en este caso la suma de las muestras, número de muestras. Por lo tanto, ya tenemos una t calculada y si tenemos la t calculada, nos va a dar un valor, correcto, y lo tenemos que otra vez que contrastar con una t tabulada. La t calculada contra la t tabulada, que será otra vez el 95% de confianza, y los grados de libertad, en este caso, la n, como estoy mirando 2 n's, será menos 2. ¿Vale? De hecho, coincide esta operación con la que dividimos. N1 más N2 menos 2. Eso será los grados de libertad. Y me voy a la tabla de la T, que ya la tengo por ahí, ya hemos visto antes. Bueno, de hecho, la pongo ahora. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si T calculada es mayor
a la t-tabla tabulada, podemos decir que sí, que hi ha diferències significatives entre els valors mitjos de les dues sèries, amb el nivell de confiança del 95% en aquest cas. Si la t calculada es menor a la t-tabla, podemos decir que no hay diferencias significativas por ese nivel de confianza. Esta es la tabla de t, ya la vimos en el anterior vídeo, ¿vale? Vamos a coger siempre el 95, bueno, siempre, a menos que nos digan lo contrario. Y aquí los grados de libertad, acordaos, el grado de libertad n-1. Si hay dos series, por lo tanto serán las dos n sumadas menos 2. Vamos a ver ahora un ejemplo. Tenemos dos métodos de análisis en una misma muestra. En los resultados, tanto por ciento de cloro, es para el método 1, mirad, en este caso la n no nos coincide. En método 1, 468, 464, 69, 55. Y el 2, 81, 7 y 74. Vale, determinar si hay diferencia de exactitud, nos lo tiene que pedir diferencia de exactitud entre los dos métodos. ¿Vale? Lo difícil de este apartado, de este tema, es saber diferenciar qué nos está pidiendo en cada momento y qué tabla vamos a ver, porque vamos a ver diferentes tablas y diferentes cálculos. Por lo tanto, si hay diferencia de exactitud en los dos métodos, me está pidiendo la exactitud. Por lo tanto, voy a explicar lo que acabamos de ver. Pues buscamos el promedio, lo hemos visto, la n ya lo tenemos, 4 y 3, muy bien, calculamos la desviación estándar, acordaos que está el comando, y n, bueno, 4 y 3. Sigo haciendo la t calculada, ¿vale? Aquí he sustituido todas las n's, y aquí resto los promedios y divido entre SP, acordaos que SP también sale de las n's, por las desviaciones al cuadrado, desviaciones estándares al cuadrado, ¿vale? Me da una t calculada. Al final yo ya tengo una t calculada y la voy a enfrentar a la t de la tabla. La t de tabla, lo mismo, 95%, y los grados de libertad, por lo que hemos visto, 3 más 4 son 7, menos 2, son dos series, 5, 95 y 5. Pues 95 y 5, t tabla, 2,57. 95 y 5, lo miro, 95 y 5, 2,57. Me coincide. ¿Qué pasa? Las enfrento. T calculada es menor a t tabla. Por lo tanto, t calculada, al ser menor, no existen diferencias significativas entre los valores mitjanos de las dos series. Es decir, que los métodos tienen la misma exactitud, con el 95% de confianza, lo digo.